hormonas de progesterona y estrógenos. ¿Sí? Todas las hormonas sexuales se forman a partir del colesterol. Y también otras que no son sexuales. Por cierto, paréntesis, cuando nosotros hablamos de hormonas esteroides, se refieren a hormonas que derivan del colesterol. ¿Tú ya conoces alguna? Por ejemplo, la aldosterona. Es una hormona esteroide. Bien. El cortisol es una hormona esteroide. Bien, o esteroidea, como quieras llamar. Ahora, si yo te digo esteroides sexuales o hormonas esteroideas sexuales, me refiero a las hormonas que derivan de colesterol y que dan las características de varón o de mujer físicamente. Es decir, para el varón estaríamos refiriéndonos a testosterona, hidrotestosterona, androstenediona, la DHEA, bien, que es la hidrosulfato, bien. Y si te menciona los esteroides sexuales femeninos, me estaría refiriendo a algunos esteroides sexuales femeninos, me estaría refiriendo a progesterona y a todo el grupo de estrógenos. Bien. Ahora, de manera general, a los esteroides sexuales, a las hormonas esteroideas sexuales masculinas también les pueden llamar andrógenos, ¿bien? O esteroides androgénicos, es la misma cosa. ¿Qué cosas son? Básicamente decimos andro por la preposición de varón, ¿bien? Entonces serían moléculas, hormonas que han derivado del colesterol que dan las características virilizantes de varón. Lo mismo que acabamos de mencionar hace un momento, así que hay varias formas de denominar eso. Las células de la teca lo que forman es este grupo de hormonas, andrógenos. Es decir, androstenediona principalmente y testosterona. ¿Bien? ¿Por qué no forman estradiol? Porque no pueden. Y no pueden porque para formar estradiol se necesita una enzima que se llama aromatasa. ¿Bien? Esa aromatasa no está presente acá en las células de la teca. Está presente en las células de la granulosa. Por consiguiente, si yo quiero formar estradiol, estos andrógenos, principalmente androstenediona, tienen que viajar a la granulosa, aromatizarse allí y ahí salen los andrógenos en forma de estradiol. ¿Bien? De lo contrario, no va a producirse. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ok. Entonces tienen que trabajar de manera coordinada para poder producir estrógenos. ¿Sí? Dentro de los estrógenos también tenemos varias hormonas. ¿Bien? La principal que se produce en el ovario es el estradiol, o el 17-beta estradiol para ser más técnico. ¿Bien? Pero no es el único tipo de estrógeno que existe. ¿Bien? Ahora, la célula de la granulosa, cuando recibe el estímulo del FSH, ¿qué produce? Inhibina, activina. La inhibina, como has visto, inhibe a la célula gonadotrófica para la formación de la misma FSH, sola para la FSH, no tiene nada que ver con el FSH. La activina, al revés, activa a esos genes que me ayudaban a sintetizar FSH. Así que entre esas dos se pelean. Y hay otra cosa más que fabrica también la granulosa, que se llama folículo estatina, o foliestatina. Bien, la foliestatina lo que hace es bloquear a la activina. Ah, mira, una que promueve, una que inhibe y una que inhibe a la que activa. Entonces es como si tuvieses dos inhibidores. Entonces tienes lógicamente más controles inhibitorios para la FSH. Por eso cuando llegaba el pico era más de LH que de FSH. Y tienes más cuestiones que hacen que se apague la síntesis de FSH. Estas células de la granulosa dice, sin embargo, que producen estrógenos. Sí, sí producen estrógenos, pero en un momento del ciclo. En la primera parte del ciclo ovárico, donde habíamos visto la fase folicular, quien produce estrógenos es principalmente la granulosa por esta conversión. ¿Sí? Pero en la segunda fase del ciclo, es decir, en la fase lútea, como ya hubo ovulación, ¿sí? Todo ese folículo se modifica y estas células de la granulosa pasan más bien a estar expuestas a la circulación. Por lo que ahora pueden capturar colesterol, ahora pueden hacer síntesis directamente de esteroides y además pueden seguir aromatizando. Es decir, que en la segunda parte, cuando estamos en la fase lútea, las células de la granulosa son las más importantes productoras de hormonas. Van a producir estrógeno, pero sobre todo, en ese momento van a producir progesterona. ¿Bien? Esa es la segunda parte del ciclo. ¿Bien? Ahora, en la primera parte del ciclo, claro, regresamos a la primera parte del ciclo donde estábamos solamente antes de la ovulación. Lo que caracteriza esta primera parte del ciclo es la producción de estrógenos.
Bien, porque acuérdate que las células de la teca están que le mandan sus andrógenos a la granulosa para que ellos los aromaticen y los convierten en estrógeno. O sea, ahí viene lo que hace el estrógeno. El estrógeno normalmente lo que hace, digo normalmente por casi todo el tiempo, es feedback negativo. Acá está, mira, este gráfico de Boron te señala negativo acá, pero también dice positivo, ¿sabes? También dice negativo acá, sí, correcto. Pero el momento en el que se hace positivo, recuerda que es en el día central de la ovulación, o cercano a ese día central de la ovulación. En ese momento el estradiol diríamos que es un feedback positivo, es decir, estimula a que se produzca más GnRH y estimula a que estas células gonadotróficas en respuesta a GnRH produzcan su máximo nivel de ambas hormonas, de FSH y LH, pero sobre todo de esta de acá. ¿Sí? Ok. ¿Es lo único que hace el estrógeno? No. El estrógeno va a tener receptores en realidad en todo el cuerpo. Bien. Y a quien le va a hacer cambios es principalmente al tracto reproductor, pero no solamente al tracto reproductor, sino a varios otros lugares más. Por ejemplo, en el tracto reproductor nos estamos refiriendo específicamente al endometrio, que estábamos viendo hace un ratito, que estimulaba la proliferación, por eso generaba en el endometrio una fase proliferativa. Pero ese mismo estradiol es el responsable de esas características sexuales secundarias, es decir, estas características que hacen que fenotípicamente se puede diferenciar a una mujer de un varón, que a la mujer se le vea como mujer. Bien, por ejemplo, ¿qué cosas, aparte de los órganos genitales, que son características de las mujeres, qué distintivo tiene la mujer del varón? Ya, la voz es una. Muy bien, ¿qué más? La cantidad de vello facial, claro, no tiene tanto vello facial como el varón, correcto. En la distribución de la grasa corporal, bien, ¿dónde acumulan más la grasa corporal las mujeres? En los glúteos, en las caderas, en los muslos, región glúteo femoral. Los varones no. Los varones acumulamos más adiposidad en el abdomen. Bien, de verdad. Las mujeres acumulan menos. O cuando estoy hablando de esta adiposidad me refiero a la adiposidad intraabdominal. No me refiero a la subcutánea, me refiero a la que está entre tus vísceras. El varón acumula más por la testosterona. El estradiol favorece a que se acumule más grasa subcutánea, debajo de la piel, pero no en la parte visceral. Esa es una diferencia muy importante. Y también modifica, por supuesto, las conexiones neuronales. Otras cosas que hace el estradiol está relacionada, por ejemplo, con que disminuye la resorción del hueso, hace que haya menos actividad del osteoclasto. Ahora, ¿por qué razón, qué sentido tendría, si lo que se busca en la reproducción, qué sentido tendría que se evite que se saque minerales del hueso? ¿Para qué favorecería? Claro, porque si esa mujer se va a embarazar, va a tener un peso extra que va a cargar, pues. Y sus huesos tienen que estar sin estar carcomidos, digamos. Bien. Entonces, si te has dado cuenta, todos estos cambios que se inducen están orientados a la reproducción. Bien. Al coste de lo que pueda generar a la salud. Bien. Lo que le importa a este sistema, y para eso está, es que se reproduzca. Bien. Ok. Entonces, como hemos visto, hay varios cambios importantes. Bien. Acá lo que podemos ver es lo de la leptina, que comentaba que sería las células del tejido adiposo. Estas producen leptina. Y esa leptina de las cosas que va a hacer es estimular Ahora tú vas a mirar el gráfico y vas a decir, pero estás mintiendo porque acá leptina dice negativo. Ya, lo voy a explicar. Pasa lo siguiente. A nosotros solamente nos dicen que el estradiol, que la testosterona genera feedback negativa a las neuronas que producen GnRH, ¿verdad? Ya, ¿cuál es el problema con eso? Que las neuronas que producen GnRH no tienen receptores para estradiol, tampoco para testosterona y tampoco para leptina. Entonces, ¿cómo es que se hace ese feedback negativo del que hemos estado hablando? Por medio de unas neuronas intermediarias que se llaman neuronas de quispeptina, correcto. Bien, que son estas que estás viendo acá. Y por acá hay una neurona inhibitoria, es una neurona quispeptidérgica que libera quispeptina inhibitoria. Entonces, si esta está inhibiendo a la neurona que produce GnRH, no se produce GnRH, pues todo el que se apaga. Si la leptina inhibe al inhibidor, la neurona de GnRH está tranquila. Bien,
Pero para que no te confundan, porque no es necesario que tú prendas el negativo del negativo, bien, que al final va a ser positivo. Bien, simplemente decimos que la leptina aumenta la actividad del eje y el estradiol disminuye la actividad del eje de manera general. Bien, ok, entonces ya sabes que en realidad el cambio no se da directamente sobre las neuronas que producen GNRH. Bien, no es para un adicional. Entonces, si esto es cierto, cuando la reserva adiposa cae, caería también los niveles de leptina. Y de hecho eso ocurre. Bien. Y si cae el nivel de leptina, habría menos estímulo para que se encienda este eje. Entonces el eje se va a apagar. Bien. Eso pasa nuevamente, como lo decíamos en el salón anterior, con mujeres, por ejemplo, que tienen muy baja adiposidad, como aquellas que entran por alguna razón en anorexia nerviosa. Bien. Restringen mucho su ingesta, bajan mucho de peso, o mujeres que de repente no tienen la enfermedad nerviosa, pero por alguna otra enfermedad disminuyen su ingesta, pues no tienen facilidad para ingerir, de repente lesiones, o de repente hay una enfermedad que de base aumenta la degradación, el catabolismo, etc. Todas esas cosas pueden existir. Bien, y en esas condiciones este eje se suprime. E incluso una evidencia de eso es que la mujer deja de menstruar. Bien, lo que significa que al caer el eje estaría produciéndose menos GNRH, menos LH, menos FSH, menos estradiol, menos crecimiento de los folículos, más tardía ovulación si es que ocurre, bien, y por lo tanto no habría menstruación. Pues. Si tú estás viendo que los cambios que se generan en el ovario, en las bases del ovario, son para generar cambios en el endometrio, si yo altero lo primero, obviamente que altero lo segundo, tu lectura debe ser esa. ¿Bien? Ok, por si acaso, aunque no se ovule, igual los folículos se gastan, ¿no? ¿Sí? No es que haya, como no ovuló, se está ahorrando el folículo, nada. Los folículos igual entran en la 3. ¿Bien? Es más, las mujeres nacen con millones de folículos. ¿Bien? Pero llegan al inicio de la pubertad con unos cuantos miles. O sea, igual son un montón, pero se han perdido una gran cantidad, lo que significa que incluso antes de que inicie la primera regla en la mujer, se están perdiendo folículos. Y cada ciclo que ocurre, no es que se pierda un folículo, porque entran en carrera varios. Bien, y todos esos varios se pierden. Gana uno, que es el que ovula, pero todos los demás fueron. Bien, lo que hace que este proceso sea finito, pues. Después de cierto tiempo, se acabó, ya no hay más folículos, ya no hay más ovocitos por liberar, por ovular, ya no puede haber capacidad para desarrollar el embarazo. Bien, y si te pones a pensar, tal como está diseñado el sistema, bien, el sistema reproductor, va a funcionar ahora al revés, ¿no? Como se cae la producción, ya no hay folículos, ya no hay ovocitos por liberar, se caería la producción del 17 beta estradiol del que hemos estado hablando. Y si se cae la producción del 17 beta estradiol, una de las consecuencias más notables sería, por ejemplo, que ya no puede evitar la resorción del hueso. Por eso justo las mujeres cuando transicionan hacia la menopausia, bajan su densidad mineral y empiezan a estar más propensas a la osteoporosis, exacto. Bien. Y sobre todo en algunas regiones más importantes en la cabeza del fémur, en la cadera, bien, y es donde más se diagnostica osteopenia o en todo caso osteoporosis, bien. Y tiene sentido porque si ya no hay actividad, ya no hay capacidad fértil, desde la perspectiva evolutiva obviamente, ¿sí? No tiene sentido mantener tanta densidad mineral ósea, así lo ha visto la evolución. Bien, pero claro, eso va en desfavor de la salud. Por eso te decía hace rato, aunque entre broma y broma, a tu sistema reproductivo no le interesa lo que tú quieres hacer socialmente, bien, sino que tengas hijos. Para eso se ha diseñado, bien. Parece injusto, pero los varones nos morimos por otras cosas, ¿no? Así que de alguna manera es equilibrado, bien. Lo digo porque después van a pensar que esta clase está como no, no es que sea la intención, solamente estoy describiendo lo que sucede. ¿Bien? Pero nosotros morimos de otras cosas, tenemos otros cánceres y demás, así que hay para todo. ¿Bien? Ahora, esta interacción de las células que habíamos visto va de esta manera, ¿sí? Estas son las células de la teca, ¿bien? Recuerden las células de la teca,
reciben principal estímulo de la LH, de la granulosa, principalmente FSH. Profe, pero yo acá veo que la granulosa también tiene un receptor de LH. Sí, ahorita vamos a eso. ¿Bien? Las células de la teca, cuando se unen a LH en su receptor, este receptor trabaja con proteína GS acoplada, se activa la enilato ciclasa, se convierte AMP en AMP cíclico, y este AMP cíclico es importante para esta primera reacción, para que se active la enzima que convierte colesterol en esta molécula, pregnenolona. Esta reacción de acá, por cierto, es la reacción limitante de toda la síntesis de todos los esteroides. Bien, o sea, de todas las hormonas que derivan del colesterol. Por eso es que el LH es importante, porque me ayuda a convertir el colesterol en pregnenolona. La enzima que está acá se llama desmolasa. Bien, desmolasa. Esa enzima, bien, no está aquí en la otra célula en cantidades importantes. Por eso es que no se puede hacer ese proceso de síntesis de hormonas con tanta facilidad. Depende más esta otra célula de lo que le mande la primera. Entonces vamos a la primera para continuar. Esta pregnenolona, ahora, dependiendo del kit enzimático que le haya tocado, ¿sí?, va a formar una hormona determinada. Y en este caso, la hormona es la androstenediona o incluso testosterona. ¿Bien? Esta misma molécula pregnenolona podría formarte, por ejemplo, aldosterona, pero eso es en la glándula suprarrenal. ¿Por qué? Porque hay otro kit enzimático. Podría formarte cortisol, pero eso es en la glándula suprarrenal y en otra capa de la corteza, porque hay otro kit enzimático. O sea, depende de las enzimas que haya en ese lugar para que se forme tal o cual hormona. ¿Bien? En este caso, estas enzimas favorecen a la formación de estos dos andrógenos. ¿Bien? Pero si se forman más andrógenos que otra cosa en esta célula, ¿por qué es que la mujer tiene características que no son tan viriles? Porque falta un proceso. Y ese proceso es este, mira, la androstenediona va a viajar para acá, a la célula granulosa, porque esa célula no tiene lo siguiente. Esta androstenediona, mira, tiene esta enzima que se llama aromatasa. Y esta aromatasa es la que activa la androstenediona para que se convierta en estrona y después a estradiol. Y ahí viene el detalle. Para que funcione la aromatasa, es necesario otra vez un estímulo. Ese estímulo le da la FSH. Cuando la FSH se une a su receptor, aumenta el dilatociclasa, forma MP cíclico, y ese MP cíclico aumenta la acción de la aromatasa, androstenediona, que se convierte en estrona. Esto ya es un estrógeno. La estrona ya es un estrógeno, pero es un estrógeno débil, poco potente. Pero si esta estrona yo la reduzco, la convierto en estradiol. Eso es lo que hace el ovario. Forma principalmente eso. Ahora, al revés, hago primero esta reacción que está utilizándose aquí, bien, de androstenediona, llegaría a testosterona. Pero igual la testosterona se puede aromatizar, otra vez porque está estimulada por la FSH, estradiol. Entonces, al final, si bien es cierto, la mujer sintetiza inicialmente androstenediona y testosterona, prioritariamente convierte todo eso en estradiol. Y este estradiol es el que tú necesitabas para generar cambios en el endometrio y para regular tu feedback. ¿Por qué cree que las hormonas anticonceptivas, las píldoras anticonceptivas, lo que tienen, me refiero a las que regulan el ciclo, tienen estradiol y tienen progesterona? Porque ambas generan feedback negativo. Entonces te arreglan ese reloj para que vaya la pauta y el tiempo que debería ser y la duración del ciclo sea la correcta. Sobre todo porque lo que van a corregir es esa fase folicular, para que el folículo madure en su tiempo y no más tarde ni más temprano. ¿Bien? Ahora, ese estradiol, como sabemos, es necesario. Mientras más crezcan estos folículos, más estradiol va a haber. Recuerda que cuando empezamos la carrera de los folículos, había uno que ya iba a ganar, se sabía que iba a ganar. ¿Bien? Algo así como con la Copa América, que todos quieren apostar a Perú, pues sabemos que Perú no iba a ganar, pero ahí estamos, ¿no? Pues siempre resumiendo. Es verdad, es verdad. No es por ser antipatriota, pero ya. ¿Quieres apostarle a Perú? Es porque te gusta protestar. Apóstale a cualquier otro, ¿no? Sí. Hasta Canadá, ¿no? Está ganado. Pero bueno, ya eso. Chamos te gana ganada. Queda una chamba al fin. Bueno, entonces, entra en la carrera todos estos folículos y uno sabemos que iba a ganar. Ese que va a ganar
compite contra los otros, pero los otros igual hacen su esfuerzo. ¿Bien? Crecen también a un ritmo diferente, pero crecen y cada uno de ellos contribuye con estradiol. Y más estradiol recuerda que suprime. ¿Para qué? Para justamente de esa manera cortarle la ventaja a los otros que pueden ganarle a este que ya estaba preseleccionado. Pero aún con todo, esos otros siguen produciendo estradiol, el que está creciendo más rápido también produce estradiol y eso es lo que ayuda a esa acumulación. Y acuérdate que a medida que se va acumulando ese estradiol es cada vez menos eficiente para poder suprimir, hasta que llega un punto en donde ocurre ese pico. En otras palabras, ese pico ha sido consecuencia de esa acumulación de estradiol. Pero, si tú no pudieras formar ese estradiol, porque no tienes aromatasa, te quedarías saturado con esto. Y eso no hace lo que hace el estradiol. Haría solamente feedback negativo. Y entonces, al hacer solamente feedback negativo, haría que el ciclo se prolongue, pues, porque la fase folicular demoraría demasiado. Ese folículo probablemente no termine de madurar. Y quizás hasta ni siquiera ovule. Entonces no habría un periodo menstrual, no habría una regla. ¿Bien? Eso es lo que pasa. Una de las cosas que puede explicar lo que pasa en las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico. La perturbación de la acción de extensión. Ahora, ¿por qué? El famoso SOP. ¿Por qué disminuir la acción de la aromatasa? Esa es otra cosa. ¿Bien? Una de las claves, al parecer, digo al parecer porque todavía no se descubre bien toda esta red de daños que hay o de alteraciones que hay, es la resistencia a la insulina asociada. ¿Bien? Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico suelen, o todas, pero suelen tener resistencia a la insulina. Y una de las consecuencias de la resistencia a la insulina es la falla de la aromatasa. ¿Bien? Ok, por si acaso no es necesario que una persona tenga obesidad para tener resistencia a la insulina. Bien, de hecho, la primera vez que se describe la resistencia a la insulina que está asociada a otras condiciones más, bien, al famoso síndrome metabólico, se describió en mujeres que tenían síndrome de ovario poliquístico y que eran delgadas. O sea, que no eran a la vista gorditas, digamos, bien, sino que eran delgadas. Así que no es necesario tener un exceso de adiposidad para tener resistencia a la insulina. ¿Bien? Ok. Cuando estemos en la segunda mitad, es decir, ya en la fase lútea, esta célula de la granulosa va a cambiar su característica de trabajo porque en esa segunda mitad, como ya se ovuló, ¿sí? Estas células de la granulosa van a tener más vascularización y van a poder capturar directamente colesterol desde esta partícula. 1, 2. Los receptores de LH que sí tenía van a estar más fácilmente expresados y el LH se va a poder unir a este receptor con más facilidad. 3. Eso va a estimular a que se active la enzima de la desmolasa y por lo tanto se empieza a producir más progesterona. Bien, esa progesterona puede progresar hasta acá, está difícil, pero podría. ¿Por qué? Porque para progresar de progesterona de clostridiol y por lo tanto estradiol se necesita un conjunto de enzimas que son las 17 alfa hidroxilasa, y esa no la tiene. Bien, como no la tiene, este pasaje está difícil. Bien, pero aún con todo, todavía de lo que quedaba por allá, puede aromatizarse para producirse estradiol, porque la granulosa, en ese momento se va a llamar célula de la granulosa lútea, ¿no? Así le pone. Produce progesterona primordialmente, pero también produce estradiol. Bien, produce ambas. Ahora, dentro de los estrógenos hay diferentes, bien, son estos de acá. Bien, lo que se produce en el cuerpo humano está el estradiol, que es el que se produce en el ovario. Luego está la estrona, que también vemos que se produce en el ovario, bien, por la primera aromatización, ¿sí? Y también está el estradiol. Y miren el orden en el que está, de izquierda a derecha va del más potente al menos potente. ¿Qué significa esto? Que lo van a ver como concepto de farmacología, pero para hacerlo muy fácil, que a una misma concentración, el primerito tiene más unión a su receptor y por lo tanto tiene más efecto. A eso se refiere el concepto de potencia. ¿Bien? Ahora, este estradiol, ya lo acabamos de ver dónde se sintetiza, pues es en las células de la granulosa a partir de lo que vino de la célula de la teca. Así que básicamente se produce en el ovario.
Esto mismo se puede dar en otros lugares. Por ejemplo, el tejido adiposo también tiene aromatasa. Puede formar cierto grado de estradiol. Igual que la adrenal se refiere a la glándula suprarrenal, la corteza de la glándula suprarrenal. El hígado también, las mamas, las neuronas también pueden formar 17 estradiol, pero el principal es el ovario. ¿Qué pasa cuando ya no hay folículos que nos queden de remanente? Bien, ya no se puede producir esto, por eso en la menopausia el que prepondera es la estrona. ¿Por qué? Porque el ovario sí forma algo de estrona, lo acabamos de ver, pero sobre todo la fabricación va a ser de vía adiposa. ¿Por qué el tejido adiposo tiene aromatasa? Bien, entonces, por ejemplo, ¿en qué condición crees que un varón podría aumentar su carga de estrógenos? Los alcohólicos, Bien, ¿por qué? porque el alcohol recuerdo que generaba la aromatasa para que convierta el estrógeno. ¿De la comercial? Bien, va a haber más aromatización y además otra cosa es que en las personas con alcoholismo, si es que se empieza a perjudicar la función hepática, es que recuerden que el hígado fabrica proteínas que son transportadoras, principalmente albúmina, pero fabrica esta otra que ahorita vamos a ver, y ahorita regresamos a esta parte, es esta gama. SHB, ¿qué significa esto? La globulina fijadora de binding de esteroides, de hormonas esteroides sexuales. Bien. Ok, entonces, esa proteína transportadora, la proteína fijadora de esteroides sexuales, bien, lo que hace es transportar, pues, al testosterona y también al estrógeno. Si es que están unidos, el estrógeno no puede funcionar. Tiene que separarse. Pero si yo tengo menos de estos cargos, el estrógeno está libre completamente. Y entonces puede actuar con más facilidad. Y en el varón eso significaría que se va a empezar a desarrollar más cambios parecidos a los de la mujer. Esa es una primera razón. Y otra razón sería directamente, como decía su compañera, que yo tenga más aromatasa activa. Recuerda que una de las fuentes de aromatasa en el varón es el tejido adiposo. Entonces, cuando el varón empieza a engordar mucho, bien, empieza a haber más aromatización. Bien, y empieza a producirse más estrógenos. Y eso genera que puedan haber cambios favorables hacia características como las estrogénicas, porque se generan en la mujer. Bien, ¿ok? ¿Se entiende esa idea? Bien, perfecto. Finalmente tenemos al estriol. Este es principalmente producido durante la gestación. Este no se produce en el ovario, no se secreta en la placenta, la glándula adrenal, también el hígado. Bien, pero los dos primeros son los más importantes. Ahora, regresando justamente a cómo trabajaban estos estrógenos, todos trabajan igual, viajan unidos en un carrito, bien, ese carrito ha sido de síntesis hepática, llegan al órgano que quieren hacer efecto, al célula que quieren hacer efecto, que tienen que bajar de ese carrito, y recién ahí pueden entrar a la célula. Bien, recuerda, las hormonas, así como las hormonas tiroideas, estas hormonas sexuales, viajan una pequeña partecita suelta, libre, y la mayor parte viajan unidas. ¿Sí? Si está unido no va a tener efecto. Lo que va a tener efecto es lo que esté suelto. Esto que está suelto entra a la célula, puede meterse en el interior directamente a través de la barrera del fosfolípido, porque es un lípido. El colesterol. Se unen los receptores que están en el citoplasma, se forma, como dice acá, un dímero, se trasloca al núcleo, se une a una sección del gen, lo que usualmente llamamos el elemento de respuesta, y se promueve la transcripción. Y si hay transcripción va a haber síntesis de proteínas que están modificándose la acción de la célula. Y en cristiano al final, ¿cuáles son los efectos que están ahí? Bien, el estradiol mira todo lo que hace. En el útero, en el endometrio, hace que crezca. Por eso llamamos fase proliferativa. Bien. En el útero, en el cervix, aumenta el volumen de moco y su elasticidad, por eso es cercano al día de la ovulación. Cuanto más estradiol se acumula, el moquito, nosotros no se puede separar, se vuelve más elástico. Bien, creo que hasta en el colegio enseñan eso de que si se rompe el moquito, no se rompe el moquito y siempre el momento de la ovulación. Bien, bueno, espero que ustedes lo estudian. Bien, ya lo enseñan, ¿no? Bueno, ya acá recién se da cuenta. No, igual tampoco sirve mucho ese método, así que no lo uso. Luego está el estrés
mamario también hace proliferación. Por ahí está también el efecto sobre los glóbulos alveolares, porque van a producir la leche. Más adelante también crece el volumen. Lo que te decía de Frank, en el caso del hueso, disminuye la resolución, o sea, hay menos actividad osteoclástica, porque una de las cosas que hacen los estrógenos, en particular el 17-20 estradiol, es inhibir la secreción de RANK. Te acordarás que estudiaste en Morfo 2, del RANK, el RANK ligando, ya, eso disminuye. Y si disminuye eso, hay menos orden al osteoclasto para que haga la extracción. ¿Bien? Y además aumenta también el flujo sanguíneo. Pero más flujo sanguíneo estimula, ahí estamos en la otra parte, la progesterona. La progesterona ya no le interesa que haya proliferación, le interesa garantizar la implantación. Y para que haya implantación tiene que haber buen flujo sanguíneo. Por eso es que aumenta mucho ese flujo sanguíneo, deposita más mineral en el hueso, porque su idea es, si la mujer se embaraza, tiene que tener esos huesos de titanio para que no se le quiebre cuando tenga que transportar ese se va por todo y no 9 kilos, ¿no? Pero es que bueno, pues al final sufre la mujer porque está tener toda control en la zona lumbar y más, tiene que prepararla. Y eso es lo que está haciendo nuestras hormonas. Bien, disminuye el volumen de moco, disminuye la elasticidad, porque lo que se quiere es la implantación, no que haya más volumen de moco. Bien. Ok, entonces todo eso te da una idea de que hay una diferenciación en ese aspecto. Y cuando esa progesterona esté activa, lo que va a crecer sobre todo en flujo sanguíneo es esta parte de acá, pues, estas arterias helicoidales. Bien. Cuando ese cuerpo lúteo se degenere porque no le llegó la información de que hubo una fecundación, que hubo una implantación, no dicho que no se vale, pues. Y con eso sale obviamente sangrado. Básicamente es el desprendimiento de esa capa funcional y la gente tiene que volver a armar todo. Bien, para intentar en una nueva oportunidad que haya embarazo. Por cierto, ese cuerpo lúteo se queda vivo todavía en tanto le llega la información de una hormona, que es la que se mide justamente para saber si hay un embarazo. ¿Cómo se llama esa hormona? Eso, porque para su uso personal también debe saber, ¿no? Ah, ya, correcto, la hormona coreónica gonadotrópica humana. Bien, la subunidad beta es la que se mide. Bien, recomendación siempre mida la forma cuantitativa. Bien, ¿por qué la cualitativa si te dice sí o no? Puede ser que el no sea no, pero sí hay, pero solamente muy poquito. Y a veces sucede que aparece el crecimiento más tarde de esa hormona. Ya no se preocupe, entonces, a veces ese retardo en subida de esa unidad beta de la hormona puede indicar embarazo ectópico. Por eso es importante de todas formas también tener esa información. Bien, así que ya sabes, si vas al cliente, pídete la prueba cuantitativa. Cuesta un poquito más, pero la más está segura. No, también se pueden aumentar las tasas con otras condiciones, pero la más frecuente es sexo. Bien, ok. Y entonces para cerrar todo integrado, bien, al toque, en el caso de la mujer, mire cómo he ido generándose esta 13, ¿no? A las 4 semanas de gestación ya hay ogonias, bien, a las 6 semanas de gestación hay 300.000 ogonias, bien, a las 28 30 semanas ya una parte de esas ogonias que no hicieron meiosis se volaron, bien, y cuando nace la mujer hay 5 a 6 millones de folículos primordiales cuando nace, pero cuando llega hacia la pubertad tiene cuántos años, 300.000. Entre todo ese tiempo ha habido atresia. Y cada vez que haya un ciclo ovárico, mira cuántos folículos conflictivos. De 10, 30 hasta más. Luego significa que todos esos se pierden igual. Bien. Y si no hay ovulación, igual. Por si acaso, igual, cada cierto tiempo se van a perder. Aún así no hay ovulación, eso no es una especie de hormona. Bien. De forma integrada. Naranja, LH, rojo, FSH, verde es progesterona y azul es estradiol. Y el rojo inhibita. Perdón, el negro inhibita. Entonces, los primeros días del ciclo, mira lo que va a pasar con el estradiol. Si te das cuenta, casi no cambia. Y lo mismo con la LH, con el FSH se mantienen bajas. Pero mira lo que va a pasar a los siguientes días, sobre todo con la línea azul, que es el estradiol. Crece. Empieza a crecer porque el folículo es más grande y porque además no le están haciendo caso.
Y entonces mira lo que pasa con la LH, también empieza a crecer. Y la FSH todavía como que se mantiene porque tiene más factores inhibitorios. Pero hay un momento en donde, mira, el estradiol hace un pico, y junto con ese pico, o seguido de ese pico, viene el pico de LH. Porque acuérdate que ya no está siendo feedback negativo, sino positivo. Y también el pico de FSH. Nadie le importa la FSH porque la importante es la LH para hacer ovulación. Lo que estábamos hablando hace un rato. Y ahora, nota que no solamente están creciendo las hormonas. Mira lo que pasó con la verde, que es la progesterona. También empezó a subir. Claro, porque una vez que hay la ovulación, se produce esas células de la granulosa lútea que empiezan a sintetizar la curva verde, que sería la progesterona. Ese pico, bien, tarda desde la base hasta el punto máximo en ocurrir unas 12 horas. Y una vez que ya se alcanzó, tenemos ahí todavía unas 48 horas. Y no es que va a bajar simplemente porque le toca bajar, va a bajar por esto, mira, está subiendo la progesterona, y a medida que sube la progesterona, que es el feedback negativo, esta tiene que caer. Y no solamente está subiendo la progesterona, mira también quién está subiendo tímidamente, el estradiol. Entonces, los dos juntos hacen feedback negativo para bajar la LH y para bajar la FSH. Es decir, que después de que se ovuló, otra vez el estradiol es eficiente para generar feedback negativo. Y la progesterona siempre no. Así que hace feedback negativo. Entre los dos hacen feedback negativo, bajan los niveles de LH y de FSH. Y tiene sentido, porque si siguen altos los niveles, sobre todo el de FSH, habría reclutamiento de nuevos folículos. Y ahorita eso no importa. Ahorita lo que importa es que si ese ovocito se liberó y se fecunda, tiene que haber implantación. ¿Para qué voy a poner en marcha una nueva carrera? Por eso los niveles tienen que mantenerse abajo, limitados. Y se mantienen limitados en tanto que estos otros dos estén altos. ¿Ven? Ahora, el detalle está en que esto no va a perdurar todo el tiempo si es que el cuerpo lúteo no continúa. Pues. Y ahí viene el detalle. Ese cuerpo lúteo más o menos a esta fecha, 22, 24 días de un ciclo de 28, se desaparece, se degenera. Si se degenera, ya no hay progesterona ni estradiol, no bajan de golpe porque estas hormonas tienen tiempo de vida también, pues. Y empiezan después a caer. Y al momento de caer ya se genera el desprendimiento de esa capa funcional, lo que generaría, realmente ahí está, en ese momento, la menstruación. Inicia la menstruación, el patrón de LH se vuelve a hacer como antes, folicular. Y se reanuda el ciclo y otra vez intenta lo mismo. ¿Bien? Y en el caso del varón, que se explica en 2 minutos, ¿bien? Es que la verdad también es interesante. Tenemos, es que bien lineal, es el siempre feedback negativo, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, solamente que ahora, recuerda, la LH estimula Leydig y directamente se forma andrógenos, ¿bien? Y FSH estimula Sertoli, y Sertoli principalmente lo que hace es espermatogénesis. Espermatogénesis empujada, estimulada, potenciada por estos andrógenos. Andrógenos principalmente testosterona. Esa testosterona se puede convertir por la 5-alfa-reductasa, bien, en dihidrotestosterona. Y cuando ocurra eso y tengamos dihidrotestosterona, van a haber algunos otros efectos diferenciales que al vuelo los vemos ahorita. Y son los siguientes. Bien. Y te vas a dar cuenta que en estos 2 minutos, te estoy comentando, ya te dije todo lo de los masculinos. Bien. ¿Qué cosas hace la testosterona? Diferenciación de los órganos sexuales primarios, pues, ¿no? Del epidídimo, vasos deferentes, incrementa la masa muscular. Esto es lo que empieza a generar también una diferencia en ese momento de la pubertad. El varón empieza a ganar más peso, sobre todo en masa muscular, la mujer más adiposa. Hace que haya el crecimiento puberal, o sea, ese crecimiento de línea recta, ¿no? De estatura, ¿bien? Es el responsable del cambio de voz para que sea más grave, empuja a las células de Sertoli a hacer espermatogénesis, hace también que aumente la libido, ¿bien? Por eso es que en esa etapa de la pubertad, de la adolescencia, los varones se ponen bien peligrosos, ¿bien? Y la verdad, pues, ¿bien? Y la dihidrotestosterona lo que hace es diferenciación de pene, cloto, próstata, ¿bien? La distribución masculina del vello y sobre todo esta patrón de lo que es, o sea, de ese caído del cabello, esa calvicie masculina. Y también el crecimiento de la próstata, crecimiento de las glándulas sebáceas. Por eso también el varón más frecuentemente suele tener más problemas de acné en esa etapa de la pubertad.
Bien, porque está creciendo, ¿no? Estas hormonas pues, están subiendo. Y todas estas hormonas adicionalmente entonces generan la diferenciación sexual secundaria o las características sexuales secundarias que se valora en una escala que se llama el estadio de Tanner. Bien, acá están las características sexuales secundarias. Bien, las características sexuales secundarias, vamos a verlo por acá, se refieren a esto que está aquí. Es una escala, bien, que valora lo siguiente. Para ambos sexos, el vello púbico. Bien, la distribución del vello púbico tiene un patrón específico entre el varón y la mujer. Bien, el desarrollo de mamas para el caso de la mujer, el desarrollo de los genitales femeninos para el caso de la mujer y para el varón el desarrollo del pene. Bien, entonces en función a eso, obviamente para eso se tiene que mirar a la persona, se va poniendo un puntaje. Bien, y ese puntaje nos dice si se acercó al desarrollo adulto o no. Y al final tenemos este patrón, el patrón adulto, diríamos, pues, ¿no? En donde ya se alcanzó el máximo nivel de desarrollo, de maduración sexual, o sexual. Bien, pero hay diferencia con la maduración esquelética, con la maduración psicológica, etc. Esas son otras mediciones. ¿Sí? Ok, y acá tienen ustedes muy rápidamente lo que se valora. Por ejemplo, en el caso de la mujer, y tanto para el busto como para el vello púbico, esas son las imágenes que son referenciales para valorar el estadio. ¿Bien? Y lo mismo para el caso del varón. Se valora el tamaño del pene, el desarrollo del escroto y el desarrollo del vello púbico de su distribución. ¿Bien? Ok, lo mismo que les he dicho, porque en un grupo que se miraban con respecto a ese estadio, tenía que ver con un tamaño determinado de algunas partes, no tiene nada que ver con eso, por si acaso, tiene que ver con la característica de un patrón adulto, nada más. Bien, ya pues, lo demás son otras cosas. Bien. Ok, ¿quedó entendido? Listo. Siempre hago la aclaración porque después por ahí puede haber alguien que se confunde y pone el examen con otra cosa que no es. Listo, con esto cerramos entonces, señores, y nos vemos la próxima semana.